Muy buenas tardes, familia del Colegio Ugarte de los Cabos. Una vez más nos encontramos presentes en sus familias, en sus hogares, en sus casas, a través de los diferentes medios de comunicación. Y nos da mucho gusto poder hacerlo ahora por esta plataforma de YouTube. Seguimos aprendiendo, seguimos practicando para estar más cerca de ustedes. Y en esta ocasión queremos compartir un tema que hemos venido hablando entre docentes, entre directivos, entre el equipo psicopedagógico del colegio, de las diferentes secciones. Y pues ahora no queremos irnos de vacaciones, este tiempo que viene de descanso de escuela, sin tocar este tema importante y que es necesario ahora que los adolescentes estarán más tiempo en casa, que aunque no tengan clases, ahí los tienen. Y nos preguntamos, ¿qué les duele al adolescente? Siempre el adolescente ha tenido algo que le duele, pero ahora en el confinamiento, bueno, ¿qué le duele? Y pues para ello están aquí nuestros amigos, el profesor Néstor Ayure de la sección de bachillerato, con experiencia de acompañamiento de adolescentes y jóvenes en la parte espiritual y psicológica y humana, y como amigo, y a Cintia Rubio, la psicóloga, muy querida en el acompañamiento en la sección de secundaria, quien ha venido con todas las pilas para acompañar a nuestros adolescentes y sobre todo a ustedes, familias. Y pues esta tarde, mediodía, queremos que se sientan en confianza de ir preguntando durante esta plática de tips, porque hablarán como profesionistas, sí, pero también tienen la gran experiencia de ser papás de adolescentes. ¿Qué le duele? Bienvenidos, gracias, profesor Néstor y Cintia, por acompañarnos y pues adelante con estos tips para los papás. Muchas gracias, Gracias, hermana. Alma. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tocar un tema que es sumamente importante y que creo que nos va a dar mucha luz para poder acompañar a nuestros adolescentes. ¿Qué le duele al adolescente en el confinamiento? Tenemos que darnos a la tarea de ser más observadores y poder mirar con una mirada sensible y poder comprender qué le está pasando. Entonces, es importante analizarlos, pero también analizarme. Y dentro de esta conferencia queremos poder acompañarlos de una manera más amorosa, de una manera más cercana. Entonces, bueno, iniciaremos con el tema y para iniciar tenemos que entender algunos datos importantes, tenemos que saber, poder ver. Dicen por ahí que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, sí es muy importante conocer, prepararnos más. Luego muchos padres de familia me dicen, bueno, es que no se aprende a ser padres. Y yo les digo, es que sí se aprende. Y lo venimos diciendo Clarisa y yo a lo largo de las conferencias. Sí aprendemos a ser padres, sí hay una escuela para ser padres y esta es la escuela que traemos desde casa, lo que nos han enseñado nuestros propios padres y la forma en la que nos han educado y nos han criado nuestros propios padres. Y muchas veces pues no son como las herramientas más certeras o carecen de estas herramientas bien tratantes. Y luego vamos repitiendo patrones comportamentales que no nos ayudan mucho y que queremos educar muchas veces a los adolescentes con herramientas de hace 30, 40 años como nos educaron a nosotros y que hoy en día quedan totalmente obsoletas. Por eso es importante prepararnos, por eso es importante crecer en tribu. Para educar a un niño hace falta una tribu completa, pero es importante que la tribu estemos educadas, que la tribu sepamos cuál es la etapa del desarrollo que está pasando nuestro hijo, nuestra hija, para poder acompañarlos más amorosamente y dejar un poquito todos estos patrones que nos han heredado, que no nos sirven mucho en la actualidad. Tenemos que ser padres actuales, tenemos que ser padres reflexivos y efectivos, no tanto reactivos como lo eran antes nuestros padres, ¿no? Que ahí va el chanclazo, que ahí va el cinturonazo, que ahí va la mala palabra y uno, ¿no? Tenemos que aprender a poder
comprender un poco más allá para que este camino vaya siendo cada vez más fácil para nuestros adolescentes. Entonces, iniciamos entendiendo algunos datos importantes y vamos a hablar de unas estadísticas, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos a la tarea de ver más o menos cómo estábamos antes de la pandemia, es decir, cuáles son aquellos datos que teníamos antes y que obviamente se van a exacerbar. Cerca del 28% de la población va a sufrir alguna enfermedad o un trastorno mental. Entonces, fíjense cómo mucho de las personas que nos rodean realmente la están pasando mal o están viviendo situaciones estresantes y muchas veces ni siquiera lo sabemos o nos damos idea de que la están pasando tan mal, ¿no? El trastorno más frecuente en México contamos con la ansiedad como primer lugar. Y en esta etapa de la pandemia, la ansiedad está creciendo tanto en nosotros como padres, como en ellos también como adolescentes. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad en muchos factores, no sabemos hacia dónde está encaminando, no sabemos cuándo vamos a regresar al trabajo al 100%, si vamos a regresar, cuándo vamos a salir a casa, cuándo vamos a visitar a familiares, ¿no? Entonces, esta situación obviamente eleva la ansiedad. Y aparte no tenemos como estas válvulas de escape donde podemos de alguna manera relajarnos. Y lo vamos a estar tocando en unos puntos más adelante. Pero fíjense que entonces el 18% más o menos de la población urbana entre los 18 y los 65 años padece un trastorno afectivo, principalmente la depresión. Y lo vemos aquí en el acompañamiento a los adolescentes. De repente vienen a la oficina de psicología donde les damos contención y muchos están apareciendo estos síntomas de depresión. Y en casa también, ahora que les hemos estado dando seguimiento, estamos viendo cómo nuestros jóvenes, obviamente por el cambio, están como desarrollando algunos síntomas depresivos. Y por eso es importante que podamos hacer o realizar algunos cambios en casa, algunos ajustes para ayudarlos a gestionar sus emociones. Y con eso me va a apoyar el profe Néstor para poder entender un poquito más las emociones y ver de qué se trata, ¿no? Y dice que un 36% de los mexicanos padecerá algún desorden psiquiátrico antes de los 65 años. Entonces, bueno, papás, entendiendo estos datos y viendo estas estadísticas, sí es importante hacer un alto, ver cómo estoy, cómo me siento, para poder también observar con una mirada sensible a nuestros adolescentes, ¿sí? Ahora, obviamente decimos que el hecho de la situación actual de la pandemia, pues nos genera una respuesta al estrés agudo. Cuando yo estoy viviendo una situación que me saca de mi contexto habitual, los niveles de cortisol, los niveles de adrenalina en mi cerebro tienden a subir y eso me mantiene en un estado de alerta o de vigilante aún más fuerte. Y este estado de alerta puede exacerbarse si es demasiado prolongado el tiempo que yo estoy en este nivel de estrés, pues puede generarme pues cambios repentinos de humor, esta parte de estar como todavía más vulnerable. Por eso es importante ver qué me está pasando, ¿sí? Y obviamente que esta es una respuesta normal. Lo anormal sería como que si no pasara nada o como que si todo estuviera tranquilo, ¿no? Esta respuesta de nuestro organismo pues nos prepara para la huida, para el escape, pero también habemos personas que lejos de escapar o correr como que nos quedamos paralizados y no sabemos qué hacer con estas sensaciones. Entonces hay que entender que este nivel de ansiedad pues está aumentando en nuestros adolescentes y la pregunta es ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿O qué podemos hacer para ayudarlos a gestionar sus emociones? Y tenemos aquí que tomar en cuenta la trayectoria personal. Para yo poder darme una idea de lo que es su salud mental o ver cómo puedo incidir en que pueda tener una mejor salud mental, pues vamos a tener 3 trayectorias que nos proponía
el psicólogo Esteban Gómez Mucio y sus colaboradores, y que tanto nos habla Álvaro Payamares, que ya se los recomendó Clarisa en la conferencia pasada y que yo los invito a seguirlo. La verdad que para mí ha sido muy enriquecedor poder entender cómo funciona el cerebro y decir, con razón, ¿no? Porque luego uno tiene sus propias telarañas personales y dices, es que no me quiere, es que no le importa lo que yo le digo, es que por más que hablo con él, no obedece, pero en realidad pues el cerebro estará creciendo, está madurando y va teniendo estos cambios que le permiten llegar a ser en algún momento una persona madura, un adulto. Y si yo no logro entender eso, me enredo en mis telarañas mentales y no puedo tener esa visión clara, ¿no? Entonces, por eso es importante entender la trayectoria personal, todos aquellos factores biológicos que están incidiendo en mi adolescente, ver la trayectoria de la parentalidad, yo como papá, ¿qué estoy haciendo con mis habilidades parentales? Si estoy creando un vínculo sano, si estoy siendo reflexivo, si estoy formando límites claros o si no. Entonces, el hecho de que yo pueda ser un papá o una mamá presente y pueda ver realmente cómo me estoy comportando o qué herramientas estoy teniendo, pues obviamente va a ayudar o también va a desfavorecer a nuestro adolescente. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la trayectoria de la comunidad, lo que pasa en nuestra sociedad, y aquí es donde estamos teniendo un impacto todavía mayor, porque ya no estamos teniendo esta rutina a la cual estábamos acostumbrados de levantarnos a las 6, de hacer el desayuno, de correr a la escuela, de llegar al colegio y ver a los amigos que me hacen reír, a lo mejor vengo medio frustrado un poco, pero ya salió mi amigo el que cuenta chistes y ya me sacó una sonrisa y entonces la trayectoria de la comunidad se está viendo afectada. Pero yo agradezco mucho a las hermanas el hecho de que se preocupen y se ocupen de brindarle a la comunidad beneficios por medio de esta charla. Y justamente lo que estamos haciendo con las pláticas, con las conferencias, es poder ir equilibrando la trayectoria de la comunidad y crecer todos juntos para que sea más fácil para nuestros adolescentes, ¿sí? La comunidad, yo me he quedado sorprendida porque ahora abres tu Facebook o alguna red social y aparecen muchos cursos, ¿no? Que hasta falta le hace uno tiempo que curso de, no sé, ser mejores padres, cómo poner límites, y me encanta porque esto nos vuelve una comunidad más rica en conocimiento y entre mayor conocimiento tengamos, pues obviamente va a ser más favorable para el desarrollo de nuestros adolescentes, ¿sí? Bueno, pero vámonos al grano o al meollo del asunto. ¿Qué le está doliendo a nuestros adolescentes? ¿Qué están sufriendo ahora en el confinamiento? Obviamente, si conocemos un poquito de la anatomía o del cerebro, decimos que está en su etapa de maduración. El cerebro se desarrolla cerca del 95% en la infancia, pero queda un pequeño 5% posterior que va a madurar o se va a desarrollar en la adolescencia. ¿Y qué pasa? Pues pasa que hay una reestructuración y a veces creemos que el adolescente no nos entiende, pero realmente estructuralmente en su cerebro está habiendo un reacomodo. En la corteza prefrontal, que sería como en esta parte, está siendo remodelada, ¿no? Y en esta parte se encarga del juicio, del criterio, de la parte de la conciencia, y por eso hay jóvenes que pareciera como que no miden el peligro, que pareciera como que les vale, pero en realidad estructuralmente su cerebro no está todavía preparado para la toma de decisiones, tomando en cuenta algunos juicios razonables que para nosotros serían como lógicos, ¿no? ¿Cómo te subes a la moto sin casco, no? Si estás viendo. Y entonces su cerebro todavía no logra hacer esta conexión y poder madurar de la forma en la que ya nosotros como adultos hemos madurado, ¿no? Entonces hay que entender
que su corteza está creciendo, está desarrollando y que esta es en la etapa de prueba y error. Entonces, hay que ser muy pacientes con ellos, ¿no? También el sistema límbico está teniendo un desarrollo y está siendo súper atacado por las hormonas que están en esta etapa evolutiva segregándose con mayor énfasis, y entonces pareciera que el sistema límbico, que es el encargado de recibir las emociones, pareciera como que si le hemos subido todo el volumen y entonces le picas la costilla y ya se enojó y dice, pero ¿cómo te atreves a hacerme esto? ¿No? Y pareciera que sus emociones están muy desbordadas. Y es así porque el sistema límbico está siendo súper atacado por estas hormonas. Entonces, tenemos que tener conciencia de esto para poderle dar la justa medida y no crear como juicios de valor y no ponerle esa etiqueta de rebelde, malvado, mal portado, sino entender que su cerebro está teniendo una reestructura. Y también su cerebro le dice, oye, quiero individualidad. Has crecido como tu papá te ha dicho a lo largo de toda esta vida y no has podido ser tú mismo, entonces ya tienes que hacer tu propio criterio, hacer tus propias conjeturas, y para eso el adolescente tiene como un desprendimiento de la familia y obviamente hace conexiones con sus pares, y aquí viene el acercamiento a las tribus, ¿no? Entonces, le está doliendo al adolescente la falta de convivencia con los pares. No es lo mismo, recordemos que somos mamíferos y que ocupamos como el calorcito humano, no es lo mismo la cercanía, la presencia amorosa a una pantalla. No es lo mismo, no se divierten igual. Entonces, le está doliendo, les está costando esto, no estar con sus amigos, desahogarse, hablar de lo que les pasa, de lo que les hicieron sus padres o sus madres, les duele, pues. También les duele la lejanía con sus padres. De repente, en esta búsqueda de individualidad, de generar su propia personalidad, se despegan un poquito de los papás. Pero al mismo tiempo tenemos que ser padres presentes, no porque mi hijo adolescente me pida espacio, lo voy a abandonar. De repente vemos también que los abandonan mucho y no hay ese vínculo, por eso es importante fomentar la habilidad parental vincular, ¿sí? Las relaciones conyugales. Aquí yo sola me doy una pedrada, ¿no? El hecho de que yo no esté bien con mi pareja, yo no esté fortalecido con mi pareja, no estemos jalando los dos hacia una misma rumbo, genera mucho conflicto en el adolescente. Sobre todo me ha tocado ver papás que están mal y que no lo hablan con los chicos, que pareciera como un secreto a voces, y los llega a afectar tanto. O sea, no les digo que le cuenten todo lo que pasó en la relación, ¿no? Pero sí que sepan que hay problemas, que sepan que papá y mamá los están tratando de solucionar, que están viviendo una etapa de reacomodo, pero que no los dejen solos en esta angustia, ¿no? Dicen, la verdad duele, pero... ¿No? ¿Cómo es? La verdad duele, pero la duda mata, ¿no? Y de repente los tenemos en esta vida como de duda, que les genera mucho estrés. Entonces, a papás hay que voltear a ver a nuestros hijos, hay que hablar con ellos de lo que estamos pasando, sin mucho detalle, pero sí darles la certeza de que están trabajando para estar mejor y de que están haciendo la parte que les toca, ¿sale? Entonces, ojo con nuestras relaciones conyugales. A veces el dolor nos absorbe tanto, la desesperación nos absorbe tanto, que nos olvidamos de que también están sufriendo nuestras hijas e hijos. Entonces yo los invito a que no se queden en ese dolor, a que no se queden en esa angustia, que busquen ayuda profesional para que puedan ayudar también a sus hijos a salir de ahí, ¿sí? ¿Qué les duele a nuestros jóvenes? Pues les duele la falta de límites, ¿no? De repente somos papás súper flexibles, o con que no tenemos un horario o una rutina establecida, y esto les genera desestructura. Los chicos no saben ni qué va a pasar ese día, ¿no? Y yo les digo, imagínate que tú llegas a un cuarto y está acomodado, cada cosa en su lugar, y eso te da tranquilidad, eso te da seguridad. Cuando de repente llegas a una casa y es un caos, y hay por ahí un calcetín, y hay por allá un zapato, y está todo desordenado,
nos sentimos mal. Entonces, como que dices, ¿qué rollo aquí? Y pasa lo mismo con nuestras rutinas. Si yo no tengo una rutina de levantarme, una rutina de acostarme, una rutina para comer, los chicos están desestructurados y entonces eso genera más estrés, eso no les ayuda para nada. En cambio, hemos encontrado y muy favorablemente hogares donde hay una rutina establecida, donde hay un hábito de levantarse a tal hora, de desayunar a tal hora, y es maravilloso porque entonces los jóvenes tienen mayor facilidad para sobrellevar la situación porque hay una estructura, ¿sí? Alguien que los está conteniendo y no se pierden. Entonces, es importante eso, les duele, hay que buscar esas rutinas, establecer esos horarios. Les duele la falta de presencia amorosa, el que seamos papás que parezcamos como policías de ellos y no te has lavado los dientes y no has hecho esto y nos volvemos órdenes y órdenes y órdenes y no somos capaces de acercarnos amorosamente sin que haya algún motivo, abrazarlos, apapacharlos, de repente el decirles, oye, qué hermoso, qué guapo, qué bien te ves, o un detallito, mira, te traje esto, o simplemente el hecho de sentarme a ver su película de Netflix o su serie con él, interesarme en lo que a él le está interesando, esa es una muestra amorosa. Entonces, de repente decimos, ay, qué cochinero de películas ves y no sé, no nos permitimos sentarnos y compartir con ellos ese tiempo. Y luego queremos que nos cuenten sus cosas y pues es imposible porque no hay ese vínculo, ¿no? Las comparaciones, ojo, papás, me he topado mucho con estas comparaciones que de repente los comparamos con sus hermanos mayores, con sus hermanos menores, y esto duele mucho en el adolescente, le mueve mucho. Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones. De repente estoy pendiente a lo que estás comiendo tú porque estás un poquito con sobrepeso y entonces te estoy marcando límites y límites, pero a tu hermano no, porque él no tiene ese problema. Entonces, como que tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro diálogo, nuestro discurso hacia ellos, ¿sí? Ver a los papás saturados, andamos para arriba y para abajo y no nos damos ese tiempo para estar con ellos. Hay que darnos un espacio. No les digo, no le den, que no sea pretexto, vaya, el no tengo tiempo. Es importante el estar con ellos y el compartir, ¿sí? La presencia ausente con su propia familia. De repente he visto, me han contado chicos pues es que estamos en la sala todos, pero cada quien en su teléfono y en su celular, ¿no? Y no hay esa convivencia. Entonces sí es importante generar esos espacios. No se van a dar solos esos espacios, tenemos que planearlos, tenemos que planear, no sé, una tarde de palomitas, viendo una película, tenemos que planear la salida a la playa responsablemente, tenemos que planear el juego de mesa, buscar la forma, ¿no? El otro día estaba en mi casa jugando la lotería y el que perdiera, el último, tenía que hacerse cargo de cierta habitación de la casa. Entonces, el último que perdía se hacía cargo de limpiar la sala y entonces era divertido y agarrábamos chascarrillo con esto, ¿no? El hartazgo de lo que antes disfrutaban las redes sociales y los servicios, ¿sí? Es cierto. Antes era como un escape el estar en las redes sociales, ahora era una obligación estar en la computadora toda la mañana tomando las clases y esto obviamente les generaba como un shock emocional, ¿sí? La incertidumbre de su reactivación física y escolar. Ojo, papás, de repente los chicos venían aquí, el colegio está grandísimo, corrían en el receso, brincaban, saltaban, tenían esta activación física y de repente en casa pues ya no, y a lo mejor la dopamina, la adrenalina, estas sustancias que se liberaban, ya no se liberan y eso hace que también tengamos chicos más apagados. Entonces yo los invito a que podamos visualizar qué le está pasando a mi hijo, pero también sobre todo qué me está pasando a mí y cómo la estoy viviendo yo. Les voy a contar una pequeñísima historia antes de darle la palabra al profe Néstor, aprovechando.
había una pareja de recién casados que vivían en unos departamentos y su cristal, su ventana daba hacia la calle y podían ver la casa de la vecina. La casa de la vecina era de un piso y entonces podían ver su azotea y ella subía y lavaba y tendía sus sábanas, ¿no? Y entonces se levantaba la muchacha y observaba a través de la ventana, observaba por la ventana, perdón, y de repente veía las sábanas de la vecina y decía, ay, qué sucias. O sea, la vecina no sabe lavar. Un día voy a ir y le voy a decir cómo se lavan. Y así sucesivamente, ¿no? Y hasta que un día se levantó, se estiró y vio a través del cristal y vio las sábanas de la vecina súper blancas. Y entonces dice, ¡ah! La vecina ya aprendió a lavar. Y en eso entra su esposo y le dice, mira, amor, la vecina ya aprendió a lavar, mira qué blancas están sus sábanas. Y el marido le dice, no, ¿sabes qué? ¿Cuál era el problema? Que teníamos sucio el cristal. Y hoy me levanté a lavar mi cristal, lavé el cristal de la ventana y ya se ve claramente, ¿no? Entonces, muchas veces eso nos pasa con nuestros adolescentes. Tenemos nuestras propias telarañas y nuestras propias emociones que no nos permiten verlos en forma clara. Entonces, el profe Néstor nos va a ayudar a limpiar ese cristal, a ver qué está pasando con nuestras emociones y poder entenderlos de forma más clara, qué está pasando con ellos, pero también qué está pasando conmigo. ¿Verdad, profe? Sí, Cintia, agradezco el que me permita ya poder compartir esta parte con los padres. Y bueno, quiero empezar diciendo que pareciera que son muchas cosas las que les duelen a los jóvenes. Ciertamente nos hemos encontrado con muchas cosas particulares durante esta pandemia. Quiero empezar también contando una pequeña historia y se las voy a leer para ser exacto. Dice así: una niña tenía 2 manzanas en su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana. La niña rápidamente mordió una y luego la otra. La mamá sintió como que se le congeló la sonrisa y el corazón y trató de no mostrar su decepción. Pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice: toma, mamita, esta es la más dulce. No importa cuánta experiencia o conocimiento creamos tener, nunca hagamos juicios a la ligera. Y es importante que le ofrezcamos al otro la oportunidad de dar la explicación. No siempre lo que percibimos es la realidad completa. Y creo que exactamente eso es lo que nos pasa a nosotros con los jóvenes. Poder percibir la realidad de nuestros jóvenes implica un ejercicio también de poder vernos a nosotros. Por eso empiezo diciendo que la forma que manejamos nuestro mundo interno se vuelve un todo. Cuando dentro de nosotros conocemos las emociones, esas sensaciones intensas y las podemos canalizar de manera adecuada, creo que lo que le podremos otorgar a nuestros hijos es maravilloso. Yo hablo desde una experiencia como presentaba la hermana, como docente, como orientador, pero también como papá. En este momento tengo 2 adolescentes que están justamente, uno entrando a la etapa de preparatoria, otro sigue en secundaria, la otra sigue en secundaria. Y bueno, mucho de lo que les estamos compartiendo con Cintia es también experiencia vivida. O sea, no crean que esto es pura cátedra o pura academia. Es un ejercicio donde hemos tenido que trabajar, donde hay prueba y error, donde nuestros propios hijos han mostrado esas situaciones que nos retan a nosotros como papás. Independiente de que a veces tengamos muchas herramientas, también nos enfrentamos a retos donde nos sentimos en ciertas ocasiones perdidos. Y con esto continúo. Solemos tratar de echarle ganas y le decimos a nuestro joven: échale ganas ante esta situación, no hay problema, toma tus clases, y estamos empujando, pero no siempre es suficiente. El echarle ganas suena a veces muy abstracto para los jóvenes. ¿Por qué? Porque como explicaba Cintia claramente, toda la parte hormonal en ellos
tiene un proceso tan activo, tan fuerte, y en su desarrollo la parte frontal cerebral no está totalmente desarrollada, que es la que se encarga de las decisiones más lógicas y más racionales. Entonces, en ellos está sumamente elevado la parte emocional. Entonces, para nosotros echarle ganas incluye un proceso mental de ubicarlos, pero ellos no lo ven así. Ellos están a flor de piel con sus emociones, con sus sentimientos, y lo hace complejo. Entonces, papás, 3 cosas a tener muy en cuenta. Piensa siempre cómo pienso, o sea, cuidar la higiene de tus pensamientos es vital. ¿Cuáles son tus pensamientos? Y si los puedes revisar. Es un ejercicio que puedes hacer al final del día para entender qué pensamientos generaste y si estos te conducen a crecer a ti con tus adolescentes y a ti mismo como persona. Lo segundo, ¿cómo siento? Es importantísimo. El cómo siento es una pregunta clave porque me ubica en el momento de las situaciones y cómo voy reaccionando hacia las mismas. Entonces, importantísimo saber cómo me siento y qué vivo. La creación de historias en este qué vivo es importante porque es la creación de experiencia. Y nosotros los adultos hemos tenido muchos momentos de vida que nos han generado la experiencia necesaria para poder compartir eh, eh, pistas, consejos o palabras para nuestros jóvenes. Entonces, importante, cómo pienso, cómo siento, qué vivo. Bueno, y en esta época definitivamente aceleradísima por el ritmo cibernético que a nosotros los adultos nos ha tocado también aprender a manejar de manera abrupta, tenemos que aprender a tener flexibilidad mental. En este sentido, la flexibilidad no se refiere a permisividad. Explico. Tenemos que entender que nuestras dinámicas tienen varios años de formación. Hemos construido situaciones mentales ya tal vez a veces muy fijas. En ese sentido, enseñarle a nuestros jóvenes que podemos readaptarnos a las situaciones es una mega herramienta para ellos, porque ellos apenas están construyendo mucho su carácter, su personalidad y otros aspectos. Y ellos quieren tener cierto control. Si ellos ven en nosotros un excesivo y obsesivo control, les estamos causando un daño porque les generamos mayor ansiedad. Entonces, en esta época particular, ser flexibles mentalmente es un ejercicio de ser rápidos a la hora de entender que los contextos que nos están ocurriendo son contextos que nos pueden ayudar muchísimo a crecer. Y con esto tenemos que hablar de la agilidad emocional. Todos nosotros, la agilidad emocional se refiere a la capacidad de equilibrar las emociones. Y las situaciones actuales de la pandemia han hecho que los jóvenes pasen de un extremo al otro. Cintia lo explicaba muy bien. O sea, tenían relaciones en el colegio, la parte física se manifestaba, tenían rutinas marcadas y de un momento a otro estas se rompen. Ellos no tienen esas herramientas para hacer ese cambio emocional tan rápido y pasar de una situación normal a una que hemos llamado nueva normalidad, pero aún no se entiende. Entonces, la agilidad emocional es otra manera de ayudar a nuestros jóvenes. Ser rápidos en entender que aunque nos cause malestar, podemos utilizarlo para seguir creciendo. Bueno, voy a aclarar para todos, para que entendamos desde qué término queremos manejar nosotros o desde qué definición manejamos la parte de emociones. Las emociones vienen del latín emotio, que significa movimiento o impulso. O sea, la misma palabra ya nos dice algo muy claro. Es algo que fluye, es algo que está, es algo presente y genera un impulso. O sea, la emoción me genera algo que me lleva hacia adelante. Entonces, aquí viene cómo decido yo que ese impulso se dé. Si lo doy de manera no asertiva y me causo daños a mí mismo y a los otros, o hago que esa situación sea un impulso que me conduzca a generar cosas extraordinarias. Ya más adelante lo explicaré con ejemplos un poco más concretos. Bueno, dentro de este proceso hay un autor que me gustaría compartirles a ustedes, porque me parece que tiene unos pasos muy claros para entender este proceso de emociones. Estoy hablando del psicólogo Albert Ellis, que propone el método ABC. Y el método es simple. Lo comparto porque quiero que hagan una foto mental de esto. Lo primero, él marca el punto A como la situación, el evento, lo que me pasa.
Tenemos el punto B, los pensamientos, creencias, o sea, qué es lo que interpreto, y C, las consecuencias, que son en el orden emocional y en el orden conductual. Lo voy a explicar rápidamente con un ejemplo. En las fotos de abajo, vamos a hacer de cuenta, llegué al trabajo y mi jefe me empezó a regañar, me llamó fuertemente la atención, levantó la voz y todos mis compañeros voltearon a mirar. Y entonces, esa es la situación. ¿Y qué pasa en mí? Empiezo a tener sentimientos de vergüenza, el jefe no me quiere, el jefe me odia, estoy interpretando eso, el jefe la tiene agarrada contra mí, la envidia de mis compañeros me llevan a eso, y pues bueno, consecuencias, reacciono, empiezo a sentirme deprimido, bajo el rendimiento de mi trabajo, empiezo a odiar lo que estoy haciendo. Esa sería la situación, digamos, la situación número 1. Pero bajo este mismo proceso del método ABC, habría una segunda situación, y es la que ojalá pudiéramos tener todos. El jefe me llama, me regaña, levanta la voz, pero yo puedo utilizar mis pensamientos y creencias también para pensar esto. Me está llamando la atención porque le intereso. Sabe que soy capaz y definitivamente he fallado en esto, pero puedo adelantarme, puedo mejorar. ¿Y qué consecuencias puedo hacer? Ok, voy a capacitarme mejor, voy a llegar más a tiempo, o sea, busco las situaciones que generen aquello que transforme esa situación que desde el punto de vista es una oportunidad. O sea, fue el regaño, fue la situación fuerte y puede hacer que cambie. Nuestros jóvenes están aprendiendo esta parte todavía. Y nosotros también podemos aprenderla o reaprenderla, si aún no la tenemos. Pero recuerden, ante una situación tenemos esa opción. Podemos tomar 2 opciones. Una, verla negativamente. 2, verlo positivamente y hacer la transformación necesaria. ¿Qué pasa y por qué caemos en estas situaciones? Porque nos hemos vuelto maestros en estar bien. La respuesta más común de nuestros jóvenes cuando les preguntamos cómo están es bien. ¿Pero qué es bien? A veces me da risa porque cuando yo lo pregunto en el colegio, algunos llegando del descanso llegan golpeados, raspados, y se les ve dolorido. La cara le muestra y les preguntas y automáticamente responden bien. Ahí hay un indicio de que nos hemos acostumbrado y nos hemos anestesiado con esta expresión. Entonces, quiero decirles el día de hoy que está bien no estar bien. O sea, sentirse de ciertas maneras no es una situación negativa. Si me siento ansioso, si me siento triste, si siento rabia tal vez, si siento enojo, no son necesariamente emociones negativas como a veces o generalmente nos han catalogado. ¿Ok? Esa parte no. Ahora, lo que sí no se vale es quedarnos en no estar bien. O sea, debemos procurar no anestesiarnos con la respuesta de estar bien y entender que se vale no estar bien, pero no se vale quedarse en no estar bien, porque debemos pasar a la siguiente etapa, o sea, salir de ese momento que tenemos, porque la emoción, vamos a verlo en un momento, tiene que tener una temporalidad, tiene que tener un espacio sencillo en la vida de nosotros. No podemos darle una cabida exagerada, porque es lo que sucede cuando nuestros adolescentes tienen alguna situación particular donde vemos que exageran y empiezan a agrandar temas que para nosotros resultan pequeños. Entonces, es muy frecuente quedarnos en la parte también de no estar bien. Bueno, las emociones son señales que nos indica aquello que nos importa. Las emociones son instantáneas. Ante una situación siento alegría, siento enojo, o sea, surgen espontáneamente ante una situación específica. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que nos importa. Eso le pasa a nuestros jóvenes. Es importante que veamos las emociones que ellos manifiestan con lo que importa, porque a veces, como papás, decimos algo y vemos que la reacción de ellos es como fuerte, como, ¿qué pasó acá? Tal vez para nosotros no es importante, pero para ellos sí es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que las emociones nos guían desde nuestros valores y desde ellos nos hacen actuar. Y ellos también están construyendo su propia escala de valores. Les hemos transmitido una, pero ellos están en la edad donde van redefiniendo su escala de valores. Y no es casi nunca parecida a la nuestra. O sea, tienen diferencias y en el orden de escala para ellos a veces es más importante una cosa que lo que es para nosotros. Entonces, es valioso ver esto. O sea,
entender las señales que nos dan las emociones de nuestros jóvenes y lo que importa en ellos y lo que importa en nosotros. Bueno, ¿qué pasa si negamos o dejamos de lado nuestras emociones? Estas se hacen más fuertes. Hay un proceso que se llama amplificación. ¿Qué significa? Voy a ponerlo con un ejemplo. Me ponen a mí a dieta y me ponen a mí a no comer nada de dulce. Y justamente ese día me regalan un gran pastel de 3 leches, así súper sabroso, lo más fresco y delicioso que se pueda, y lo meten en el refri. Y yo lo dejo ahí, pero sé que está el pastel. Y tengo la situación de que tengo que hacer mi dieta. Pero empiezo a trabajar, pero es que a mí me gusta y estoy ahí. Y no manejo la emoción, la dejo que el pensamiento gire en mi cabeza una y otra vez y termino comiéndolo. Primero dejé que se amplificara, dejé que creciera esa necesidad de cuando no era manejable desde otro punto de vista. Y aparte generó otras sensaciones porque después siento culpa, después siento frustración, después siento enojo. Entonces hay que tener cuidado, o sea, no podemos dejar de lado las emociones. Es importante atenderlas y darles la cara en el momento que corresponde. Les pongo un ejemplo, voy rápidamente con esto. Les voy a poner el ejemplo de cómo las emociones, aunque parezcan negativas, pueden convertirse en situaciones extraordinarias y en distintos ámbitos. Aquí ven en las fotos, vemos del lado izquierdo, Adele, sabemos que es una cantante británica muy exitosa, ganadora de Grammys, Oscar, y sabemos que esas imágenes que son de sus 2 primeros álbumes fueron un éxito total. Pero ¿cómo arranca ese éxito? Adele parte y construye toda su música desde una ruptura amorosa. O sea, había una situación muy triste en su vida y de eso construye algo que artísticamente se vuelve casi una joya. En el plano arquitectónico también tenemos muestras. En la parte de abajo tenemos el Taj Mahal, que es una tumba. Es la tumba de una de las esposas de un sultán musulmán que en el dolor de la pérdida manda construir algo que sea tan digno del amor que sentía por su esposa. Pero esto lo causa el dolor de la muerte y nos deja nada más y nada menos que una de las maravillas del mundo. Tenemos el Museo Sumaya del ingeniero Slim, que también lo construye y ahí tiene todas las obras de arte y lo hace también en honor a su esposa. También tenemos al poeta chapaneco Jaime Sabines, que construye buena parte de su obra literaria es en el momento de la muerte de su padre, el general Sabines. O sea, en ese momento de dolor también construye de la mejor parte de su literatura. Y pues ni hablar de Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. La escribe para su amante después de su ruptura, con la que tiene una aventura por más de 10 años y conocemos también estas obras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las emociones que sienten nuestros adolescentes son oportunidades, si las logramos orientar bien, para que puedan construir cosas extraordinarias y tengan herramientas a futuro. Bueno, aquí les tengo que decir, no tenemos que sentir más emociones. Creo que lo que tenemos que sentir es sentirles mejor. Sentir mejor esas emociones. Es muy importante que las que ya tenemos realmente las vivamos y entendamos en el contexto que les corresponde. Bueno, aquí ya entramos a una parte que va a hablar de si no trabajamos en estas emociones que le duelen a nuestros adolescentes, va a haber cosas que van a fallar. Entonces, ¿qué pasa si no tengo un manejo asertivo de las emociones? Corremos varios riesgos. Primero, el que crece el sentido negativo. Recuerden lo que les decía el pastel o de pensamientos que dejamos que crezcan y se vuelvan de unas dimensiones innecesarias. O sea, perdemos el objetivo y perdemos el sentido de las cosas. Somatizamos. ¿Qué me refiero a somatizar? Cuando una emoción no se maneja asertivamente, esta empieza a generar situaciones de rabia. Ejemplo, muchas veces interpretamos, nos pasa a los hombres, cuando nuestra esposa está seria y suponemos que está enojada. Y en nuestra cabeza empieza todo un proceso y eso, bueno, es que esa cara la hizo por una vez que estaba enojada. Y entonces somatizo, incluso mi reacción hasta corporal cambia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Nuestros jóvenes también tienden a somatizar y nosotros somatizamos. Entonces, es un riesgo que se corre cuando no manejo asertivamente las emociones. Perdemos el autocontrol. Es muy obvio que a veces en momentos de rabia o ira desbordamos en la reacción y esto genera daños. Hay trastornos en el estado de ánimo. Podemos caer en depresión, en ansiedad y otros tipos de trastorno.
cuando no hemos manejado o cuando permitimos que no sea asertivo el manejo de esas emociones. Y por último, terminamos relacionándonos inadecuadamente. O sea, nuestras relaciones humanas en el plano personal, familiar y social empiezan a fallar cuando no soy capaz de expresar la emoción. Ahorita he hablado del término asertivo. Voy a decirles cómo se lo explicaba yo a los jóvenes. La asertividad, en principio, para que me lo entiendan, surge de la indignación. O sea, cuando hay algo que no es correcto, me indigno ante esta situación, o sea, y me exige y tengo las herramientas humanas para tratar de centrar aquello que me lleve a restablecer esa situación dentro del orden, de un orden y un control que sea amable y humano. Bueno, para esto yo les propongo que le demos sentido a las emociones. A las emociones hay que encontrarle sentido para que sean lo que tienen que ser en nuestro proceso humano. Alertas, alarmas y mecanismos que nos ayudan a vivir. Entonces, la primera etapa que yo les propongo es que identifica tus emociones, de dónde viene, o sea, qué estímulo, qué evento la genera, dónde la siento. Es importante que también visualices en qué parte del cuerpo sientes. Ahorita más adelante voy a hacer un ejercicio con ustedes. Y pues dale nombre, clarifícala y nómbrala. Cuando le das nombre a la emoción concreta que tienes, ayudas a entenderla. Es importante porque a veces nuestro joven lo ve y dice, estoy enojado, pero realmente no está enojado, solo está triste. O está triste y en realidad lo llama enojo. Entonces es importante que le des el nombre correcto y nombre a la emoción para que puedas trabajarla. Compréndela, exterioriza y acepta. Ahorita la pregunta, ¿qué pasa si no las manejo? Si las guardo, va a botarme mal. Pero cuando empiezo a exteriorizar y empiezo a aceptar que las siento, empieza un ejercicio de sanación automático, de salud mental. Sea amable contigo. Ese principio lo ves, tus hijos aprenderán a ser amables con ellos mismos. También sé curioso. Esa curiosidad se refiere a qué papel juega esta emoción. ¿Qué me quiere decir? O sea, ¿por qué reaccionar? La emoción te enseña. La verdad es que en esta etapa los jóvenes son tan intensos en emociones que es el campo perfecto y precioso para enseñar muchas cosas. O sea, ahorita en este momento lo que tenemos los papás es materia fina en su máxima expresión para moldearla de la mejor manera hacia un futuro, hacia una vida propia. Y por último, en la parte de regula, deja fluir esas emociones, aprende de ella y crece con las mismas. Bueno, para esto, rápidamente, creo que todos hemos visto, han escuchado esta película intensamente. Yo la quiero traer a colación porque me gusta. Es una película que maneja sus personajes y sus personajes son justamente emociones y emociones de un adolescente. Entonces, voy a usarte a ti, Cintia, para que me ayudes a contestar esto. Escogí emociones básicas, que son las mismas que tiene la película. Y bueno, la primera es el miedo. Cintia, ¿en qué parte del cuerpo regularmente sientes el miedo? Generalmente, bueno, a mí me pasa que empiezo a tener una sensación en las piernas, como que las siento más débiles y luego empiezo a tener como cierta, me empiezan a sudar las manos, ¿no? Las manos. Ok, entonces el miedo tiene sensaciones, o sea, el cuerpo nos avisa, pero el miedo tiene un papel. O sea, ojo, el papel del miedo es esencialmente para la supervivencia. O sea, veámoslo en otros mamíferos, en los animales. O sea, si no hubiese miedo, pues la gacela caminaría a la boquita del león. Y ay, ahí voy para allá, quiero hacer un almuerzo. O sea, el miedo es una emoción de supervivencia y la sentimos ante una situación de riesgo. Entonces sí juega un papel importante. O sea, antes de tildarla como algo malo, algo negativo, recordemos que el miedo es eso, juega un papel de supervivencia. Y el manejo no asertivo es peligroso. Si dejamos que el miedo crezca y no lo hemos controlado, nos puede bloquear. Y en ese bloqueo, digamos, es como la gacela que se paraliza y permite que el león se la coma. Exactamente pasa igual. O sea, el manejo no asertivo del miedo me lleva a eso. Cuando tengo miedo de no acercarme a mis jóvenes, porque, me va a contestar feo y no quiero esa respuesta fea, yo me paralicé y estoy dejando que el león de la realidad, el león de unas emociones tal vez no bien manejadas, se coman y consuman a mí. Les propongo unas herramientas. La técnica de respiración. Parece obvio, decimos, pues todos respiramos, pero cuando lo hacemos de manera consciente, los resultados son impresionantes. Aquí es importante, inhala y exhala, pero no mueva a los hombres, que se infle la panza y se baje la panza. Es una técnica simple. Cuando mis hijos se enojan,
Yo les digo, respira, y ya saben ellos, y empiezan a respirar. A veces terminan riéndose porque yo me quedo fijos mirándolos cómo respiran. Entonces, es una manera simple ante una situación de miedo. La otra es la llamamos relajación progresiva. ¿En qué consiste? En que empieces a respirar y vayas viendo, esa respiración vaya haciendo conciencia de la cabeza a los pies. Respira, cada respiración, ve sintiendo cada parte del cuerpo. Tu cabeza, tus hombros, brazos, el tronco, piernas, pies, vas bajando para ir dándole control a ese miedo. Otra manera sencilla de manejar eso. Y la técnica de tensión, distensión, y es que vas igual como la combinación de la técnica de respiración y relajación progresiva, vas también de arriba a abajo, pero esta vez pones tensión, tensionas fuertemente esa parte del cuerpo y sueltas. Pones y sueltas. Y eso también transforma el miedo. Entonces, son unas herramientas simples. Cuando usted vea una situación de miedo, recuerde, respire o procure hacer una relajación progresiva o, si ya hay más manejo, trabaje una tensión, distensión. Bueno, pasamos a otra emoción muy frecuente en la adolescencia, la furia o el enojo. ¿Dónde la sientes, Cintia, cuando te enojas? Ay, yo siento como apretado el pecho, siento Sí. fuerte aquí, como empiezo a enojarme y luego las manos también las aprieto así fuerte, ¿no? Y entonces empiezo a sentir aquí en la garganta como estas ganas de hablar o de expresarme. Perfecto, describes muy bien las partes del cuerpo, es casi el 100% de los humanos sentimos en estas mismas partes el enojo, o sea, el cuerpo también reacciona específicamente a ese enojo, pero el enojo también tiene un papel y el papel, digámoslo en términos simples, sirve para defender nuestros derechos, o sea, suelo enojarme asertivamente cuando algo transgrede la norma, cuando algo transgrede los límites naturales. Entonces, un ejemplo, me enojo cuando yo veo a un ser humano maltratando a un animal. Me enojo cuando veo a alguien que se pasa un alto y estuvo a punto de chocarme y acabar con mi vida. O sea, es una reacción que se da, una emoción ante una situación muy específica. Entonces, la furia y el enojo en ese sentido es una buena alerta. Vamos ahora, ¿qué pasa? Cuando tengo el manejo no asertivo, en eso somos muy buenos, es cuando me exagero. Entonces, voy a poner el ejemplo con nosotros los esposos, con las pobres esposas. Cuando vamos en el carro manejando, nosotros los hombres solemos sentirnos muy poderosos y alguien transgrede una norma de tránsito, o sea, nos arrebasa sin la direccional o pasa el alto y empezamos a decir una sarta de groserías, maldecimos y le decimos de todo al otro conductor que seguramente ni enterado de que estoy diciendo eso. Suele estar nuestra esposa al lado y ella nos dice, cálmate, tranquilo. Ella está siendo asertiva en el manejo de esa rabia. Los hombres no solemos hacer eso, pero bueno, pasa viceversa. También he visto mujeres muy enojadas y levantando el brazo. Entonces, ¿a qué voy con esto? La sentimos, nuestros jóvenes lo van a sentir. Y es importante que les expliquemos cómo manejar eso. Entonces, herramientas, la respiración, es casi la estándar y la mejor. Ahora, voy con el modelo ABC, que fue el que vimos hace un momento. O sea, identifico la situación, identifico lo que creo, o sea, cómo voy a reaccionar y veo cuáles consecuencias. El seminario de 3 minutos, este seminario me gusta mucho porque ante la situación de enojo, voy a hacer esto. El primer minuto me centro en el problema. Quiero entender qué es el problema. O sea, un minuto para pensar en el problema, solo pienso en el problema. Un segundo minuto, pienso en las alternativas de solución. ¿A qué alternativas de solución le doy a todas las situaciones que acabo de pensar del problema? Y tercer minuto, elijo la alternativa de solución. Parece raro, pero funciona. Cuando manejas ese enojo y cuando yo tengo estudiantes que llegan a mi oficina enojados, les pido hacer el seminario. Y me funciona porque a los 3 minutos ya ellos encontraron una solución que les resultó tan simple para entender que ese enojo sí los mueve a algo bueno, pero que pueden manejarlo bien. Y la excepción a la regla. La excepción a la regla parte de lo que a veces hacemos en la vida. Nosotros los papás a veces ponemos normas muy claras y hacia otros las exigimos, pero en ciertos momentos permitimos que se pase. Entonces, un ejemplo, una norma, a mí no me gusta que lleguen tarde mis alumnos, pero pues un día el que llegó tarde fue mi hijo a una situación que teníamos, ahí no nos enojamos, o sea, ahí hizo una excepción a la regla.
Aquí es importante que esa excepción a la regla la traigas una y otra vez, no para que te vuelvas permisivo, sino para que encuentres por qué pudiste hacer la excepción de la regla y no te enojaste con una situación que regularmente te enoja. Todos nosotros hemos hecho excepciones a la regla. Descubre ese momento y ese momento te va a ayudar enormemente para que le des un espacio diferente a tus jóvenes. Y vamos con otra emoción importante, la alegría. ¿Dónde la sientes, Cintia? Yo creo que la alegría en todo el cuerpo. Es como una vibración y luego la reflejo mucho en la sonrisa. Yo soy muy gestosa, pero generalmente sí la sonrisa, la suelto luego, luego. O me carcajeo, o también soy como muy, si estoy contenta, quiero como abrazar a alguien. Perfecto, o sea, la alegría es de las emociones más intensas en cuanto a que todo el cuerpo quiere funcionar con ella, es correcto. Y juega un papel importante. La alegría tiene como emoción, sirve para motivar, sirve para hacer más de lo mismo. Y explico qué significa eso de hacer más de lo mismo, que es una de las herramientas. Me brinco a la parte de herramientas. Es que hago algo que me genera tal bienestar que lo puedo volver a hacer una y otra vez y de esa manera me mantengo con un estado de ánimo aceptable. Entonces, ese es el papel. El manejo no asertivo también se da con mucha frecuencia. Cuando pasas demasiado o finges estar demasiado tiempo alegre, entras en un conflicto. Y hoy en día, muchas corrientes de pensamiento o tendencias hablan de que debes ser positivo todo el tiempo, tú decretas y se ejecuta. Y cuando tienes ese exceso de positivismo, agotas, porque la realidad humana es que tenemos altas y bajas durante el mismo día. En una hora podemos empezar muy alegres y al final podemos estar totalmente enojados. O sea, entonces, el manejo no asertivo de la alegría, de una alegría mágica, a mí me gusta un pensador, bueno, un conferencista, Odín Dupeirón, y él lo llama un pensamiento mágico, la otra palabra no lo puedo mencionar, pero se lo recomiendo. Él es muy claro, como buen mexicano, tiene un lenguaje donde aterriza esa idea mágica de querernos sentir siempre alegres, de querer siempre estar ahí. Entonces, la alegría también, no, manejada no asertivamente, puede causar cosas contraproducentes. Entonces, herramientas, un diario de emociones. Yo cuando veo a mis estudiantes que manejan la alegría como un mecanismo de defensa, les pido que van escribiendo y se van dando cuenta que en su diario de emociones no siempre eso que escriben es alegría. O sea, la alegría también hay que aprender a canalizarla, a entender que si abusas de ella, realmente es como si te estuvieras drogando constantemente con algo que te termina alejando de la realidad. Entonces, un diario de emociones funciona mucho. Y el más de lo mismo. Descubre qué cosas te hacen alegre a ti y ojalá a los demás y a tu hijo y te vas a dar cuenta que lo puedes repetir. A mis hijos les alegra siempre que jugamos parquís, porque es muy divertido ver las trampas que hay en el juego y jugar con ellas. O sea, es una cosa que nos gusta mucho. Otra cosa que nos gusta mucho es echar chistes. Entonces, así sean malos. Hay días en que el reto es quién echa el chiste más malo y resultamos riéndonos de los absurdos y tal vez tontos. Entonces, les digo, o sea, no hay que ser fantástico, hay que ser realmente humano para entender que es hacer más de lo mismo para ser alegre. Y llegó una emoción que me encanta muchísimo, que es precisamente casi la fuente de la pregunta que tenía, ¿qué es lo que le duele? Y que se conecta mucho, es la tristeza. ¿Dónde siente la tristeza, Cintia? La tristeza generalmente empiezo como en el pecho, siento como que me late el pecho fuertemente y pues yo soy muy chillona, entonces empiezo a llorar. Perfecto. Sí, gracias. La tristeza tiene situación, duele en el pecho y normalmente se manifiesta con lágrimas. El papel de la tristeza es súper importante. ¿Por qué? Porque la tristeza es un freno que nos dice, alto, no estoy bien. O sea, esta emoción, por favor, papás, véanla muy bien, porque si usted la siente o ve que su hijo la siente, tiene un papel importante. O sea, algo no está bien, algo le está doliendo, algo lo frena. Y entonces, por eso digo, ese papel de la tristeza es esencial. El manejo no asertivo de la tristeza nos puede llevar a depresiones crónicas, a trastornos mentales. O sea, esta es una de las emociones que, llevada a largo plazo, eh, maltrata y daña la salud física y mental de las personas. Yo veo que mi hijo está constantemente triste y no hago nada, ni él hace nada por manejar eso, se le vuelve normalmente una depresión. Lo vemos con mucha frecuencia, a veces en consulta, que llegan jóvenes que
tienen todo, o sea, la familia, la verdad, materialmente procura darles todo un ambiente, relajo y demás, pero a veces lo que lo pone triste son cosas como la que hablábamos, la ausencia de sus padres, el distanciamiento, la falta de presencia cercana. Y eso se va volviendo más grave y agudo. Entonces, ojo, la tristeza es una emoción muy válida, pero también es una emoción que si no se saca bien, puede causar daños bastante fuertes. Y es lo que les está pasando a nuestros jóvenes. En mi caso, por ejemplo, mi hijo quería graduarse con sus compañeros. Eso le causó una gran tristeza. Le pasó también a los jóvenes de tercero de preparatoria. Y fue interesante ver cómo pudimos llegar a manejarla al punto en que racionalizó y asumió desde la realidad. Obviamente no todo el gusto, pero esa tristeza ya no la convirtió en tristeza, sino la convirtió en la opción de ver qué alternativas hacen para que en el futuro se encuentren y hagan planes mejores con sus amigos. Herramientas. Voy a proponer la silla vacía. Esta es desde la corriente de la Gestal, y es que coloques al frente tuyo una silla vacía, o le pidas a tu joven que coloque una silla vacía y que en la silla vacía siente a alguien que imagine. Puedes poner a un tío, a tu abuelo, a un amigo, a alguien que tú quieras para conversar, y converses con esa persona y saques todo. O sea, es una técnica que sirve bastante porque permite el que salga. Entonces, pero poner físicamente la silla e imaginar que hay alguien ahí es vital para que puedas hacerlo. Otro, la tarea artística. El arte definitivamente, lo vimos anteriormente, genera cosas impresionantes. Entonces, motiva a lo que escriba, que pinta, que toque un instrumento musical, no sé, algo que sea en orden artístico, si ves y conoce la herramienta para hacerlo. Y hay otro ejercicio que yo sugiero a veces a mis estudiantes cuando veo que llegan con demasiada tristeza o con mucha frecuencia, y es que les invito a que se lleguen a su casa y al menos por un lapso de 30 minutos escuchen todas las canciones más depresivas que puedan y se sientan tristes, tristes, tristes durante una hora. O sea, que a propósito llore y que a propósito de eso. El efecto natural cuando desgasta la tristeza es que empiezas a manejarla de una manera diferente. O sea, eso es controlado, obviamente. Lo pides que se haga dentro de cierto orden y cierto control. Entonces, es otra técnica que podrías tal vez utilizar, dejar que tu joven tenga el espacio para que se sienta triste. O sea, y eso es vital. No le cohibas o no cuartes a tu adolescente de tener momentos de soledad para que sienta sus emociones. Vital. Bueno, tus pensamientos y emociones son guías, no órdenes. Ojo, guías, no órdenes. Así que tú decides cómo manejarlas y puedes orientar a tu adolescente a hacer lo mismo. Entonces, aquí es vital recordar que tus emociones son guías que naturalmente tienes, que son en realidad tus aliadas, no son contrarias, no son de ataque. Entonces, utilízalas. Bueno, con esto quiero decir que no es que digamos que sí a todo, no es siempre ser positivos, no es estar siempre felices, es entender que como seres humanos vamos como en una montaña rusa, subiendo y bajando. Si no jugamos con esto a nuestros jóvenes, de quererlo siempre bien, vamos a humanizar la relación, y al humanizarla podemos reconocer mejor sus emociones. Responsabilízate a ti, papá. Te lo digo de corazón, y eso también para que lo hagas con tu hijo. Responsabilízate de ti mismo, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus palabras y de tus acciones. Estas 5 cosas sí puedes tú hacerte totalmente cargo, siempre. Y si haces eso con tus chicos, wow, lo que consigues, créeme que te va haciendo sentir bien. O sea, es una sensación muy bonita el ver que haya esa responsabilización de estas acciones. Ahora, ¿qué hacer contigo y tu adolescente? Ya con esto cierro. Tips para que vayamos manejando esta situación de lo que le dura a nuestros adolescentes. Revisa tu estado de ánimo durante el día. O sea, haz el alto y ve cómo está tu estado de ánimo. Y eso también trata de transmitírselo a tu joven, que revise su estado de ánimo. Fluye, acepta lo que venga. O sea, es una parte sencilla. ¿Vas a toparte con pared? Sí, está bien, pero la puedo rodear, la puedo saltar. O sea, fluye. Pregúntate, ¿quién quiero ser? ¿Conmigo, con mi familia, con mi entorno?
en esta nueva normalidad y en mi vida? O sea, ya el escenario mundial cambió. Entonces, ¿quién quiero ser en este nuevo escenario? Eso es importante. Esa pregunta háztela constantemente porque aún seguimos teniendo mucha incertidumbre en la información. Entonces, es bueno que definas quién quieres ser. Y este es el cierre. Concéntrate en lo que sí puedes hacer. Vital. ¿Qué controlas y qué no? Y con esto termino mi intervención. Les pido que hagan un ejercicio. Si pueden hacerlo hoy mismo, estaría espectacular. Es que agarren varios papelitos, si tienen de esos post-it, mejor. Y escriban todas las emociones, o sea, todas las cosas que le preocupan. Me preocupa la pandemia, me preocupa que no haya una vacuna, me preocupa la reunión del presidente AMLO con Trump, me preocupa la tormenta que viene el fin de semana, me preocupa que no he comprado la leche, me preocupa que el refrigerador no está lleno. O sea, coloca las preocupaciones. Luego, te voy a pedir que las separes. Veas cuáles sí controlas tú y cuáles no controlas. Por ejemplo, creo que ninguno de nosotros puede controlar el hecho de la vacuna contra el COVID, porque no la manejamos nosotros. Entonces, ¿para qué este ejercicio? Cuando logres hacer esta separación, te vas a dar cuenta que tienes muchas cosas que te generan ansiedad, frustración o algo, que puedes manejar, las puedes atender. Hay otras que te las cargas de más y eso lo hacen con demasiada frecuencia nuestros adolescentes. Aparte de lo que carga el hogar, se cargan de las cosas de sus amigos. Entonces, enséñale esto. ¿Qué sí puedes controlar y qué no? Y en eso que sí puedes, concéntrate. Ahí tu manejo emocional empieza a crecer de manera excepcional. Lo quiere Dios, lo quiero. Bueno, queridos padres de familia, pues con esto vamos dando cierre a nuestra charla. Confiamos en Dios que las herramientas que hemos presentado les puedan servir. A mí me han servido, a Cintia le han servido, y nos reímos mucho porque, les repito, es la parte del ejercicio de prueba y error. En esto no tenemos cosas exactas. Nuestros adolescentes no son legos que armamos y ya quedan hechos, no. Tienen muchas piezas y son piezas muy variadas que son amorfas a veces, no las entendemos. Entonces, pues gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Cintia. Pues un gusto compartir con usted, profe. Gracias. Creo que el autoconocimiento siempre va a ser fundamental. El autocontrol y poder gestionar mis emociones va a cambiarme la vida y va a cambiar la de mis hijos también. Y por último, el autocuidado. Tengo que estar bien yo para que estén bien ellos. Entonces, pues un gusto compartir. Gracias y pues esperamos vernos pronto. Ahora, si tienen alguna duda o pregunta, con gusto podemos atenderlos. Gracias.